por si alguien me está escuchando, yo soy Lucía López y él es Nicolás Orrego. Y yo soy Nicolás Orrego y ella es Lucía López. Son las 9:45 de la noche. Y en esta travesía por Bogotá vamos a ponernos a hablar sobre cómo el audiovisual sirve como orador de la violencia en Colombia. Exactamente. Básicamente, este va a ser todo lo que El eje haremos, central. el eje central de nuestra conversación Sí. mientras paseamos por Bogotá. Nos vamos a comer ahorita. Sí, Ah. yo, bueno, acepto. Y luego es donde tú dices, cada quien paga lo suyo. Sí, obviamente cada quien paga lo suyo. Bueno, entonces, esto nace como parte del proyecto de investigación de la comunicación de la clase del Politécnico Gran Colombiano. Sí. Pero más allá de eso, la razón por la que quisimos iniciar también ese proyecto, porque podíamos haberlo elegido entre todos los temas que hay en la comunicación, es porque ambos somos realizadores audiovisuales. Sí, digamos que yo me enfoqué mucho por la parte de fotografía. La verdad considero que la fotografía hace pues, gran parte como la narrativa de la violencia que tiene en Colombia. Desde hace mucho tiempo, la verdad, hasta los días de hoy. Igual Lu estudió cine, empecé énfasis de cine. Básicamente, el audiovisual es un arte. Y el arte es una forma de expresarse y también de construir memoria. También como en un país como lo es Colombia, que necesita tanta construcción de memoria para una reconciliación y para llegar a una verdadera paz. Además, creo que es importante que todos los colombianos conozcan un poquito de la historia, ¿no? O sea, Tal cual. porque digamos que si nos enfocamos en solamente el día de hoy, todo el mundo nos está diciendo que no, ya estamos en paz, pero si nos vamos a mirar un poquito más a fondo, nos vamos a mirar a las regiones fuera de la que estamos, pues habitualmente acá en la ciudad, nos damos cuenta que la violencia sigue existiendo. No, y que a pesar de que sí, se firmó la paz hace 6 años, en teoría, pues los acuerdos de paz todavía no están implementados. Hay muchas personas que simplemente por ser firmantes del acuerdo de paz se les niegan muchas oportunidades, y eso pasa en miles de cosas. Entonces podemos hablar con las personas que fueron desplazadas, con las personas que fueron parte del digamos, de los grupos al margen de la ley, como lo puede ser las FARC, o las personas que tampoco son conscientes de esas realidades, que pueden ser los que están en las urbes como Bogotá. Sí. Entonces, hablando de todo esto, eso digamos que fue el inicio de nuestra curiosidad para iniciar este proyecto, porque nosotros como artistas y como realizadores hablamos y contamos historias a partir de lo que creamos. Sí. ¿Por qué no ver qué es lo que la gente interpreta de esas historias que nosotros creamos? Sí. Y más pues que nosotros queremos que crean pues otras personas. Por eso digamos que nos enfocamos en la película Los Reyes del Mundo De Laura Mora. de Laura Mora, para saber de qué forma las personas suelen interpretar este tipo de violencia, porque Laura Mora digamos que no lo muestra implícitamente, ¿no? Que o sea, se están matando así a bala en el monte, sino lo muestra, o sea, lo deja como muy abierto a interpretación de las personas. Entonces, para dar un contexto, Los Reyes del Mundo es una película del 2022 que en hora y media más o menos de película cuenta como un grupo de 5 jóvenes emprenden una travesía desde Medellín hasta un pueblo ya metido en el Bajo Cauca. Sí, es el Bajo Cauca. Ajá. ¿Y por qué están haciendo eso? Porque al protagonista le llega un papel en el que dice que la demanda por la restitución de tierras está a su favor, pero que para poder hacer el proceso de restitución de tierras tiene que ir hasta la notaría del Bajo Cauca. Entonces ellos no tienen dinero, recursos, no tienen ni siquiera padres. Entonces en un par de bicicletas se van y viajan hasta allá tratando de conseguir que pues, le devuelvan las tierras. Sí, lo que era de ellos. Es una problemática que de verdad la vemos y fue muy presente y sigue estando muy presente, porque algo que yo sí creo es que la pelea y la guerra que se da en Colombia, una de las mayores razones simplemente es por el poder de las tierras. Sí, el tema de controlar absolutamente todo. Y entre el que más tiene, quiere tener mucho más, ¿no? Y quitarle a las personas que no tienen. No, y mira a las personas, de pronto las personas más poderosas del país. Tú como dices que es muy poderosa, sí, porque tiene plata, porque tiene poder político. Sí, es cierto. E implícitamente, si entramos a revisarlo, también las personas más poderosas son las que tienen las tierras más grandes. Sí. Y sin parcializar, ni si es de derecha o izquierda, pero por ejemplo Álvaro Uribe es una persona que fue expresidente de Colombia, que sigue teniendo mucho poder y tiene una finca quién sabe cuántos enorme. metros cuadrados, y eso representa poder.
Sí, lo En sigue Colombia, teniendo. tristemente, tener tierra representa poder. Sí, sí, es verdad. Es cierto. Entonces, Pues, pasando a nuestra sí, investigación, entremos al tema de la investigación. ¿qué fue lo que quisimos hacer? Esta conversación que estamos teniendo, muchas personas también la pueden tener sencillamente por una película, porque la película trata muchos conflictos y muchas temáticas que pueden haberte tocado a ti a lo largo de la vida o no, pero que efectivamente las puedes interpretar de maneras diferentes sencillamente por tu contexto o por tus características sociodemográficas, y esa fue nuestra hipótesis. Sí, sí, que dependiendo como del lugar donde tú vives, de tu ubicación sociodemográfica, le puedes dar como un sentido a la película. Nuestra Una interpretación a la película. diferente, claro, porque nosotros nos sentamos a redactar el proyecto de investigación y fue, ok, si una persona tiene que interpretar una película, más en un contexto de violencia colombiana, probablemente una persona de un estrato, no sé, 5 o 6, tal vez que no ha estado tan cercana a la violencia en como en primer plano, Sí. no va a poder ser tan empático ni poder relacionarse ni entender tanto de la problemática como una persona que pudo haber sido estresada sí lo puede entender porque está en su piel, en su propia piel. Ajá, sí, o sea, se siente súper identificada con todo lo que está pasando. Incluso puede también ser el caso que reconozca lugares que muestran en la película. Como, uy, sí, yo estuve por esa zona. O sí, yo de chiquito, de niño, viví por ahí y sí me pasó exactamente eso. O también pueden conocer a alguna persona que esté pasando el mismo proceso de restitución de tierras. Para identificar eso, entonces, ¿qué hicimos? Sencillamente preguntar. No hay nada más bonito que para entender realmente el pensamiento de alguien más que escuchando y abriendo la mente y el corazón para entender esas realidades. Sí. Entonces, lo que quisimos hacer fueron entrevistas semiestructuradas en donde sí estaban planteadas las preguntas, pero a partir de esas preguntas uno también puede hablar como lo que estamos haciendo para entender más a profundidad por qué y si efectivamente esas respuestas se dan por características sociodemográficas o por algo más allá. Sí. Y también hicimos una encuesta que sí era estructurada y que se le aplicó a una gran población de personas de entre los 18 a 57 años para tener como un aspecto amplio. Muy general. Ajá. Sí. Entonces, vamos a entrar a discutir nosotros cuáles fueron las respuestas de estas personas y nosotros qué pensamos para llegar a una conclusión sobre si estas características, si es lo que define la interpretación de la película y más de la violencia colombiana. La primera pregunta que hicimos en esta encuesta estructurada fue ¿por qué la película representa la violencia colombiana? Y es muy curioso porque, como ya lo veníamos diciendo, la película no trata solo una temática, a pesar de que pueda parecer que solo habla sobre el territorio. Pero lo que es aún más curioso es que hay personas que hablan del abuso, hay personas que hablan de la pobreza, Sí. hay personas que hablan de que no hay acompañamiento por parte del Estado, por ejemplo, para acompañar a los chicos que no tienen padres. Sí. Y Pues, incluso digamos que la pregunta era si considera que la película retrata la violencia en Colombia. Y muchos dijeron que no, porque retrata como otros problemas más. Que de pronto al final sí se llega al tema de la violencia, pero se están enfocando como en otros problemas diferentes, como lo que es la pobreza, el tema de las tierras. No me acuerdo qué otra cosa decían, pero digamos que a final de cuentas no están diciendo exactamente qué es la violencia, o sea, que la película habla sobre violencia. claro, y es que la violencia en Colombia no es solo para unos, sino para todos, porque a todos nos toca, que era lo que yo decía al inicio, que independientemente de la esfera social en la que estás, es una historia en común de la nación. Y cuando nosotros preguntábamos entonces, a partir de que si la representa o no representa la violencia, entonces, ¿cuál es la principal problemática de la película como tal? Había personas que decían el no futuro, el conflicto armado, la dificultad de seguir, o sea, salir adelante en un país en el que no te dan oportunidades, y había otras personas que decían como la injusticia, pero no dice la injusticia de qué, ¿no? ¿De qué? Ajá. A cada quien le toca lo que le toca, porque entonces en la película está la injusticia de los chicos, porque al fin y al cabo no es culpa de ellos, digamos, no tener padres, cuando se Sí, los sí, asesinaron, sí. ¿no? O pues bueno, nunca claro En la película, en la ¿no? película el tema de los papás, ¿no? Si los asesinaron o los Pero no abandonaron, están. pero ajá, sí, pero mucha gente llega a pensar eso, ¿no?
O sea, como que se muestra eso en la película. Entonces la injusticia de que los chicos no pueden controlar eso porque igual son chicos de 18, 17 años y no es su culpa. Entonces, injusticia con ellos o injusticia con la sociedad en general, como lo puede ser Medellín, que es una esfera social que todos se mueven así y por ende tienen que empezar a moverse también por, digamos, robando. La primera escena de la película es el chico más pequeño de todos que se acaba de robar un reloj que estaba tratando de venderlo. Ajá. Sí. Entonces uno dice, o injusticia con la señora que se quedó sin el reloj. O sea, de verdad, pero depende de cómo lo veas. Eso por parte de la primera pregunta Sí. que hicimos respecto a eso. Ahora, si bien las preguntas son muy diversas, lo que podemos notar es que realmente no importa esas características sociodemográficas, porque habían personas que tenían la misma edad, vivían en un mismo estrato, que de pronto vivían en un mismo territorio como puede ser Bogotá hace más de 20 años, e igual pensaban cosas totalmente diferentes y su perspectiva, así tuvieran características muy similares, era muy diferente y la forma de interpretarla. Y si bien por un lado la película deja muchos espacios abiertos para la interpretación, eso también muestra que esos espacios abiertos se llenan con el conocimiento de cada cual. Sí, y con las vivencias de cada quien, ¿no? Porque digamos que sí, o sea, podemos ser un grupo social que está rodeado como en la misma casa o en el mismo barrio, estamos viendo generalmente todos los días lo mismo. Si de pronto hay una pequeña cosita que le cambie la vida a X persona, esa X persona ya empieza a pensar diferente, ya empieza a interpretar las cosas de una manera diferente, así se encuentre en el mismo círculo social todo el tiempo, ¿no? O en la misma casa, que hayan familia. 3 personas. Por eso es que se ve tanto que en las familias, o lo podemos ver como hace unos años, hace un tiempo antes de las elecciones presidenciales, antes de que ganara Gustavo Petro como presidente, que era muy común que las familias se separaran porque uno creían en derecha, izquierda, en diferencias políticas. Y realmente no importaba si estuvieran tanto tiempo en la misma casa, en el mismo hogar, incluso entre los mismos, no sé, parejas, mamá y papá, que uno podría decir, bueno, es que el hijo es porque es una generación diferente, ¿no? Sí, Pero una mujer y un hombre que en teoría están juntos porque tienen mismos valores o llevan tanto tiempo juntos, igual se pelean, es porque la cuestión de la violencia colombiana va a algo mucho más arraigado que solo... Y hay trancón como raro en Bogotá. Paréntesis. Ole, está terrible. Sí. A pesar de que o sea, es un tema que está muy arraigado en todas las personas, aunque no lo quieran ver. Sí. Y cada persona tiene su interpretación, así vivan una misma esfera social, básicamente. Pero algo que sí me parece muy curioso, y eso también lo descubrimos a partir de otra de las preguntas, que fue ¿cuál fue la escena que más le impactó, que más le llamó la atención? Y a mí me parece muy curioso, y más como artista y realizador audiovisual, que prácticamente todas las personas dijeron las mismas 3 escenas o 2 escenas. Sí, ¿y cuáles son esas 3 o 2 escenas? La primera es la de el momento en el que los chicos llegan a un prostíbulo, es más o menos a mitad de la película. Sí. Y todas las señoras del prostíbulo son señoras de 50, 60 años y que los reciben con un abrazo caluroso y casi maternal. Casi maternal. Que es lo que uno puede interpretar a pesar de la escena de alcohol, luces y con las mujeres con tan pocas prendas, ¿no? Incluso como para un contexto, es una cabañita de tablas. Sí, o sea, imagínense una casita en medio de la nada, solo de tablas, ¿no? Y con luces así, ¿cuál prostíbulo? Luces azules, luces rosadas. Claro. Y solamente están estas mujeres de una avanzada edad que apenas los ven, los abrazan, como si estuvieran recibiendo a su hijo. Claro, y ambos, tanto los chicos como las mujeres, se ponen a llorar, ¿no? Sí. Y es una escena donde no hay absolutamente ni un solo diálogo, pero dice mucho solo con verla. Entonces ahí voy con lo que me parece muy curioso, y antes de explicar eso que me parece curioso, voy a pasar a la segunda escena para también poder avanzar. La segunda escena que también mencionan mucho es ya casi en el tercio del final de la película, que es cuando los chicos ya llegan por fin al lugar donde está la notaría para reclamar sus tierras y se las niegan, les dicen que no puede seguir con el proceso y que pues básicamente no le van a devolver las tierras, sí, que tienen que volver a iniciar todo el proceso, y ellos deciden sencillamente cerrar el pueblo
y ponen unas llantas y roban al señor de una gasolinería y las empiezan a quemar y empiezan a gritar ahí, mientras toda la gente del pueblo empieza a acercarse porque cerraron la vía del pueblo. Sí. Incluso hay diferentes opiniones, ¿no? Mucha gente dijo que, pues, no sé si quieres que escuchemos una opinión Sí. de una de las personas que entrevistamos. Sí, claro, hay muchas opiniones porque antes de poner el audio, mientras lo busco, hay personas que dijeron que era como un acto de rebelión, de descarga contra la injusticia, contra la libertad, pero también hay personas, por ejemplo, ella se llama Lina Duarte, que es una mujer de 54 años, y dijo lo siguiente, vamos a escuchar. La protesta desde la ignorancia es básicamente lo máximo que ellos pueden dar. Son muy pobres, son con ideas muy cortas y lo único que se atreven a hacer es exponerse ellos mismos, hacer cosas fuera de la ley, tener unas vías de hecho, y pues este fuego lo que hace es hacerlos visibles por un momento aún exponiéndose. Lo que quería decir con la protesta desde la ignorancia es que el dolor que ellos pueden sentir se hace visible y es apenas coherente con su educación, con sus medios económicos, con el desplazamiento. Es muy triste, pero pues es la realidad, desafortunadamente. Pienso que con cada opinión que nos da otra persona, uno puede también cambiar su propia opinión, pero también construirla. Entonces, como decía, había muchas personas que hablaban de que era la rebelión, que era una forma de libertad, y como lo dice al final Lina del audio, es muy triste porque es una realidad, pero digamos ella expone que es lo único que ellos pueden dar, Sí, ¿no? es como la única forma que ellos tienen como para expresar como ese no. Ese dolor. Pero Ajá. ahora mi pregunta es realmente, ¿qué pasaría si uno tuviera que vivir esa situación? ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué harías Porque tú? uno juzga porque, claro, porque tiene ese contexto, porque no tiene padres, porque no tiene una instrucción, porque lleva de un camino súper largo que ni siquiera se en flota, yo qué sé. Sí. Pero tú, ¿cómo reaccionarías después de haber luchado tanto tiempo, el lugar que te desplazaron, el que fue tu hogar, y que no te lo van a dar sencillamente porque las leyes y el sistema judicial no funcionan? Sobre todo la forma en la que le dice la señora, ¿no? La señora notaria. O sea, digamos que en ese punto de la película ellos ya están en un punto en el que ya han pasado de sufrir mucho, por no decir otra palabra. Perdieron ya dos amigos, o sea, ya de los 5 que iban, ya 2 ya no están. Ya no están. Han comido de lo que sabemos, literalmente. Y llega una señora y les dice, sí, efectivamente, usted Usted es el dueño de usted la es el tierra. dueño de la tierra, usted es el dueño de la tierra, pero eso lo va a apelar. Así que toca iniciar nuevamente otra vez. Todo el proceso. Y ahí es cuando Ra literalmente explota. Y yo sinceramente yo lo entiendo. O sea, no he vivido esa situación, la verdad. Pero entiendo completamente el por qué explota. Sí, o sea, pucha, lleva mucho tiempo tratando de recuperar sus tierras que le dejó su abuela. Y que llegue una persona cualquiera y le diga como, no, es que toca pasar atrás del proceso. O sea, No, terrible. no. Y hablando No sé. precisamente de ese personaje, una de las preguntas que era como, ¿cuál fue tu personaje favorito? Porque, o ¿cuál fue el peor personaje? Otra vez, el personaje que menos te gustó. Corta, repite. El personaje que menos te gustó. ¿Y por qué? En esas preguntas, en el que menos te gustó, mencionaron a la notaria. Y eso que aparece 5 minutos de la película. Sí, no parece más. O sea, bueno, aparece, dicen la notaria y también dicen la persona que se robó los papeles, ¿no? Sí. Los que le hacen todo el loco que les hace daño a los amigos. Sí. Entonces, digamos que es interesante como esa, no sé, como esa comparación entre la notaria y Claro, este loco. y es muy curioso porque hablando respecto al análisis de las respuestas, las personas que decían, no todas, porque obviamente ya estamos viendo que no tienen como un camino que todos conecten, Sí. sino que son muy Eso dispersos. es muy disperso. Sí. Pero entonces hay personas que decían, es que me cae mal el amigo que les robó los papeles porque fue un canalla, Sí. porque fue desleal. Y curiosamente esas mismas personas son las que dicen que en la escena de las llantas donde ellos están quemando todo es rebeldía. Sí. Ahora, pero las personas que dicen, es que la notaria
que es como la parte más institucional, ¿sí? Que está haciendo mal las cosas que debería hacer de forma institucional, como el Estado. como lo que dice el Estado. Ajá. Les parece que está mal ella y es el personaje, pero les parece que lo de la escena de la rebeldía para ellos no es rebeldía, Sí. es un acto de ignorancia, como nos lo mencionaban, o de pobreza en sí misma. Sí. Yo pienso que es una cosa de ambas cosas tienen mucho que aportar, pero es una realidad que se conjuga entre ambos. Sí, sí, pues es que digamos que son dos puntos de vista bastante distantes, ¿no? Que al final de cuentas llegan como un mismo punto. O sea, pues de que es un acto de como donde el pueblo levanta la voz. Simplemente son humanos. Sí, Creo que es una forma en la que a veces, y simplemente lo podemos extrapolar aquí, no hay forma de narrar la violencia ni la guerra en Colombia. Y eso mismo pasa cuando tú la vives. sí. ¿Cómo reaccionas tú a algo que no debería pasar? Algo que no es justo, algo que siento que nosotros a veces vivimos como una burbuja, el pueblo colombiano, de que ya está tan acostumbrado o está mamado de escuchar sobre la violencia y simplemente vive. Y es que también llegamos a un punto como de normalizar la violencia. Tal cual. Sí, es eso más que todo. Todos Incluso- los días escuchando que mataron a alguien, Exactamente, o sea, todos los días estamos escuchando noticias de que no, mataron 5 personas en Tala. Ah, bueno, otra matando. Sí, a nadie le Al importa. siguiente día mataron 10. Así. Y seguimos así normalizando la violencia. Pero, pues madre, ¿hasta qué punto? Sí, creo que nos damos un poco el lujo de juzgarlo. Y claro que hay que hacerlo, o sea, uno tiene que tener un pensamiento crítico y pensar sobre la violencia, pero más allá de estar juzgando y decir es que ellos hicieron esto o lo otro, yo creo que una de las grandes conclusiones es que hay que pensar que estamos haciendo nosotros, desde nosotros, para aportar a la construcción de paz en el país. En el país. Porque muchas veces es muy fácil juzgar, pero uno no sabe porque primero no está en la situación, ojalá no estar en esa situación, Pues sí. y tal vez nunca lo ves a estar, pero las cosas son como son. Pero por lo menos y la ser consciente de esa realidad. Las realidades están y hay que aprender a saber, listo, estar. No sé, yo no soy parte, puedo estar parte en otra cosa, pero ¿cómo puedo hacer yo para ayudar a construir esa paz? Sí. Y Sí. eso es algo que nos dejó. Tristemente, el segundo análisis que también más me impactó de lo que estamos hablando es que las personas no quieren hablar sobre la violencia. Sí, sí, digamos que pues de todo el tema de la investigación que realizamos, hablamos con muchas personas, la encuesta la enviamos, yo creo que por ahí Mucha. unas 50 personas mínimo, ¿no? Por ahí. Y hay que admitir que hay muy pocas personas que deciden contestar la encuesta. Pueden ser varios factores de que la encuesta es larga o de que es sobre una película que pronto ya no recuerdan, pero digamos que ese tema de que es una encuesta sobre la violencia en Colombia, simplemente como que deciden cómo taparse los ojos y decir no, yo no quiero ver hacia ese lado. O que muchas veces no se animaban a extender sus respuestas, sencillamente por la complejidad que requiere extender sus respuestas. Sí. Y no es porque muchas veces las personas piensan que está bien o está mal lo que quiere decir, porque primero, como es una película, es que de pronto lo que quiso decir la directora no es lo que yo pienso, entonces mejor no decirlo. Sí. Y más cuando es sobre la violencia, porque uy, de pronto no estoy dando un dato correcto. Y eso está normal, claro, eso está bien, pero más allá de eso, creo que la gente usa eso como una excusa para no querer hablar de un tema que es importante hablar. Sí, y que toca hablar, porque queramos o no queramos, nos guste o no nos guste, es la realidad en la que está viviendo Colombia. Sí. Y sí, nada que hacer. Pero yo tengo que admitirlo que, siendo muy sincero, el tema de enviar la encuesta a tanta gente y que hayamos tenido tan poquitas respuestas, pues la deja uno pensando. Sí. Sí. A mí también me puso cuando las enviamos y demás, porque también hablé con muchas personas y yo, ay, pudiste hacerla, tales. O me pasó que estábamos haciéndolo presencialmente, ¿no? Pero entonces, como necesitaba hacer un registro, pues lo tenían en el celular. Y llegaban a la mitad y, ay, sin querer me salí. Me salí. Sí, sí, sí. No, ay, es que, ¿sabes? No, es que me salí. Yo lo hago ahorita, Yo es lo que hago qué ahorita. pereza seguir, es que siempre sí, son sí. excusas para no seguir, a pesar de que en el formulario se guarda. Sí, O sea, el sí, formulario es en línea, se guarda. Pero ay, qué pereza tener que... No te preocupes. Y eso es lo que yo te digo que es como la segunda conclusión que yo destaco, porque no es algo que destaque porque sea bueno, sino todo lo contrario.
pero que es importante decirlo porque la gente no lo quiere hablar. Sí. Y a mí muchas personas, por lo menos 5 personas, 6, me dijeron, si no fueras tú y si no fuera porque sé que necesitas y porque estás comprometida con esa investigación, no lo haría. Ojalá me hubiera pasado a mí porque fuera yo. A mí sí me dijeron, parece es que yo no me acuerdo de la película. Ahora, yo cómo voy a interpretar tal parte de la película si no sé qué es yo, pero por favor, o sea, literalmente rogándoles, ¿no? Que parece que es un trabajo de la universidad, lo necesito. Sí, Pero o sí. incluso que esas respuestas me le sirven a uno, ¿no? Sí. No me acuerdo de esa escena, no me impactó y tampoco supe qué Exactamente. significaba. A mí me pasó, por ejemplo, con una persona que me dijo, pero es que esa película no me gustó y yo, está perfecto, necesito esa respuesta de que no te gustó porque en realidad genera controversia, porque tanto a lo como a mí nos parece que es una película brutal, o sea, fenomenal. Sí. Pero hay En personas parte que- por eso iniciamos la investigación, Sí, ¿no? Fue sí, como sí, sí. nos impactó esa película, ¿qué habrán dicho las demás personas sobre esto? Digamos que el tema de en serio, como decir, como no me gustó la película porque retrata simplemente eso, pobreza, asesinatos, porque pues, no los muestran literalmente, pero sí Pero ahí se entiende que están matando gente. Incluso me dejó una persona también, pues que el tema de las películas colombianas no les gustan porque siempre hacen sobre eso, o violencia, o guerra, o sexo. Y que, a ver, también es entendible, ¿no? Lo que hablábamos es, el país ya está tan lleno de violencia que a veces qué tan bueno sería de pronto tener algo que se aleje de eso y que pueda mostrar otra realidad para que las personas se motiven a Sí. perseguir los sueños, ¿no? Es una manera diferente de verlo. Yo pienso que son cosas que se deben hablar y que bueno sería que todos pudieran tener un análisis crítico sobre ello para poder construir sobre ello y buscar algo mejor. Sí. Pero también es válida la respuesta de no, estoy cansado de la violencia, no Sí, quiero sí, más sí. sobre esto. Sí, completamente. Bueno, ya como cerrando respecto a ello y tomándolo también como, tomando el punto de vista como realizadora, algo que sí noto, y otra vez retomamos lo de las escenas que más impactaron a la gente, todas son las mismas para las mismas personas. O sea, para las personas que hicimos la encuesta son las mismas escenas, pero tienen respuestas diferentes. Y sencillamente yo creo que una reflexión para las personas que hacen audiovisual, para las que hacen arte, para las que hacen investigación periodística, los que están tratando de buscar cómo aportar al crecimiento y el desarrollo del país para dejar todo eso atrás, a la reconciliación, es que nosotros podemos contar historias y que podemos dejar específicamente elementos puntuales que sabemos que queremos que impacten. O sea, Laura Mora tuvo que haber pensado, esta escena yo quiero que impacte, pero Sí. impactó de muchas maneras diferentes. Sí. Pero qué bueno que haya dejado la marca para que las personas abrieran la mente para empezar a pensar en ello. Ahora también depende, ¿no? Porque hay personas que quieren todo masticado. Sí. Sí, hay personas que si tú no le muestras el fusil disparándole a la persona, ¡tas, tas, 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 tas! No entienden que es violencia, ¿no? Sí. O sea, Aunque yo queda también muy creo abierta. que eso es la forma en la que cada quien cuenta su arte. Para mí. Sí, no, para Oye. mí también, yo por ejemplo, en el tema de fotos, yo generalmente suelo mostrar la violencia de otra forma. No solamente con el tema de la sangre o con el tema del fusil, ¿sí? O la persona ahí muerta Ujú. en el piso, porque no sé, pues no es mi forma, sí, pero siempre trato como mostrarla de tal manera en que la persona tenga como una pequeña interpretación, como que en serio abra un poquito la mente y diga, uy, este loco está tratando de contarme algo, así sea con esta simple foto. Y yo creo que en realidad Laura Mora lo logra en muchas escenas. Sí. No estaríamos acá si no fuera por ella, ¿no? Sí, así que sí, Laura Mora, nos estás viendo, muchas gracias. Amamos tu peli, la verdad. Hay muchas interpretaciones, sinceramente, con las cuales estamos de acuerdo con unas, con otras en realidad no estamos tan de acuerdo. Total. Pero eso es como lo bonito de esa película. En serio, como que las personas ya empiezan a analizar un poquito más. Sí, a decir como, uy, sí, es un tema de violencia que está pasando no solamente en pequeñas partes de Colombia, como viene siendo Medellín y el Bajo Cauca, sino es una realidad de todo el país. Que de pronto sí nos metemos en burbujitas de cristal y no somos conscientes de ello, pero ya por lo menos con la película se ve. Es cierto. No, bueno, yo pienso que de interpretaciones 1000 y que al fin y al cabo eso es lo que hace el audiovisual como orador de la violencia en Colombia.
es una forma de abrirle la mente a las personas para que se animen a pensar en ello y hacer sus propias interpretaciones y, como decía, pensar qué estás haciendo tú y qué estás aportando tú para construir sociedad. Sí, es verdad. Entonces, pues, yo creo que con eso terminamos. Este sería como todo el capítulo del Un video pequeño podcast. capítulo, yo no sé cuánto tiempo llevamos hablando. Son como 20 minutos. ¡Resto! Yo creo que más, yo creo que llevamos media hora. Ay, Pero- gatos. Pero es que es un tema que apasiona, ¿sí? O sea, digamos que no nos pasó mucho en clase. Sí, que empezamos a hablar como del tema y no sé, era como de tin a tan, de tan a tin. Sí, no sé, me parece chévere. Me parece chévere. Así que pues nada, agradecerle a las personas que nos escucharon y que nos están viendo en este momento. Y ya, que esperamos que vean la película y pues que este tipo de investigaciones también, digamos, a nosotros nos aportan mucho. Hay cosas que cuando a ti te motivan y te apasionan, probablemente es más fácil sacarlas adelante, entonces, y aportarlo, o sea, como que realmente conseguir un producto que pueda servirle a alguien a futuro. Entonces, si nosotros lo hicimos desde el audiovisual, porque es lo que nos apasiona, sí. lo que trabajamos, lo que hacemos, qué momento será que lo que le apasiona a la persona que nos está viendo lo utilice también como una forma y un instrumento para construir cosas que puedan aportarle a alguien más. Sí, sí, es verdad. Porque todos tenemos la oportunidad de alzar nuestra voz de diferentes formas. Así como en la película ellos lo hicieron con la chatarra, cuando me enseñaron. Sí. Nosotros lo podemos hacer por medio de una fotografía, por medio de algún corto, de algún podcast también, los que estudian sonido, de algún dibujo, de todo, o sea, digamos que de todo. Y pues, bueno, yo creo que eso sería todo. Eso sería todo. Ella es Lucía López, yo soy Nicolás Urrego. Él es Nicolás Herrero y yo soy Luciano. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Y eso es todo. ¡Pau!